está en forma de una plática o homilía, no un diálogo. Una versión anterior de la plática está en las actas del primer concilio limense y tal vez esta versión también fue escrita por Fray Domingo, cuyo nombre aparece entre los signatorios del concilio. En ambas versiones, la plática manifiesta la influencia de manuales y catequismos peninsulares y también la novedad de la tarea de enseñar el cristianismo en los Andes. Con lo cual quisiera apuntar que este sistema de proveer instrucción cristiana no es inventada para la colonia, sino ha vivido en Europa desde los primeros años del cristianismo, ¿no? Así que se transfiere a la América una práctica bastante normal en Europa. Así que debemos entender a la predicación misionera no solo en un contexto colonial, sino también en el contexto del actuar normal de estos sacerdotes. La plática publicada por el concilio se concibió para reemplazar la plétora de cartillas informales que contenían exposiciones divergentes de la enseñanza cristiana. Cartillas también se usaban en España, pero en la Viña Nueva del Perú, las discrepancias de la enseñanza eran, citando el concilio, una de las cosas que más escandalizan a estos infieles y nuevamente convertidos. La importancia de uniformidad fue reiterado por el Segundo Concilio Limense en 1567 y el concilio del arzobispo Toribio Mogrovejo se empeñó en solucionar de una vez por todas los problemas de uniformidad de doctrina al producir un compendio de materiales de enseñanza para utilizar por todo el virreinato del Perú y se publicó en 1585. Partes de este compendio, que era en los Andes verdaderamente importante, se reimprimían hasta el siglo XIX. La edición original contenía una cartilla, un catequismo corto y otro largo, una plática y 31 sermones, todos en español, quechua y aymara. Se pretendía que estos textos definieran lo que se enseñaría a partir de este momento. Además, el concilio publicó información reunida anteriormente para extirpar los ritos y supersticiones de los indios. Publicó también un diccionario quechua y reiteró requerimientos anteriores de que los sacerdotes trabajando en las doctrinas tuvieran que pasar un examen en una de las lenguas generales del Perú, es decir, quechua o aymara. Mientras tanto, las reducciones en las cuales el virrey Toledo había trasladado las poblaciones indígenas de estancias dispersas para formar núcleos de pueblos y aldeas se destinaron, por lo menos en parte, para facilitar la instrucción cristiana. Estas y otras medidas, incluso el establecimiento de la Inquisición en Lima y la organización de campañas sistemáticas de extirpación de idolatrías que comenzaron a principios del siglo XVII, pueden transmitir la impresión de que las autoridades eclesiásticas imponían un cuerpo de doctrina uniforme e inmutable en los pueblos indígenas para quienes esta doctrina no tenía significado, tal como afirmaba Bartolomé Álvarez. Una imagen de control colonial que se intensificaba, es decir, el establecimiento de una experiencia colonial opresiva en términos religiosos. Pero tal impresión, y esto es mi principal argumento, según me parece, es equivocada. Estaba en primer lugar el asunto de traducir el catequismo y otros materiales de instrucción a los idiomas indígenas. En el Perú, como anteriormente en México, el deseo de los misioneros de presentar la fe de una manera pura y auténtica fue circunscrito por las exigencias del vocabulario, la gramática y la semántica.
Los idiomas indígenas no ofrecían la gramática y el vocabulario que buscaban los traductores y por consiguiente surgieron significados que no existían en el texto original. Aquí he reunido en mi manuscrito unos ejemplos de este fenómeno, que el quechua permitía significados teológicos afuera y en adelante del castellano, y los voy a omitir, ustedes pueden leer en el texto circulado. El quechua, en breve, generaba una precisión teológica que no era posible en los idiomas originales, es decir, en el mismo latín y castellano. Además, el quechua, adaptado y reestructurado por los misioneros para uso cristiano como una lengua general para todo el Perú, lengua general que antes no había existido, ayudó a reformar conceptos de qué es comunidad en el nuevo contexto de las reducciones organizadas por el virrey Toledo. En muchos casos, los pueblos que fueron trasladados de esta manera regresaron a sus hogares anteriores lo antes posible. Pero otras reducciones duraron y crearon tradiciones que eran tanto andinas como cristianas, o sea, andinas coloniales. Por ejemplo, en 1594, solo unos 20 años después de su fundación, el pueblo de la reducción de Laraos en las vertientes de los Andes al sur de Lima, produjo un documento afirmando que la comunidad había existido desde tiempos inmemoriales y que su integridad había sido garantizada por el Inca Tupac Yupanqui, que había reinado, en las palabras del documento, con el título exclusivamente cristiano por la gracia de Dios, mucho antes de la llegada de los españoles. Para probarlo, el pueblo de Laraos adjuntó al documento un mapa acompañado por los dos dibujos. Los dibujos muestran una puerta similar al portal de una iglesia, en el cual se inscriben los nombres de las montañas alrededor de la reducción, de las cuales los habitantes de Laraos reclamaron posesión legal, en conciencia con un encomendero. En resumen, los conceptos andinos de identidad y comunidad fueron reforzados por conceptos cristianos en un proceso de acomodación en el cual ningún concepto permaneció sin cambio. De hecho, en muchos sentidos se volvieron inseparables. Retornemos a la doctrina cristiana de 1585. Frecuentemente en esta compilación, el vocabulario quechua añadió significados culturales y políticos que no tenían los textos originales. Y aquí también voy a omitir, sí son cristianos, pero son nunca escuchados en contextos europeos. A un lado quieren extirpar la idolatría, al otro lado aumentan, la doctrina cristiana. El mensaje de extirpación al mismo tiempo se reforzó en las homilias que se adjuntaron a los catequismos conciliares, pero a la vez el refuerzo de las homilias transmite mensajes que elaboraron y ampliaron el significado cristiano a ponerlo en un contexto andino. Tomen, por ejemplo, el sermón "Cómo crió Dios a la tierra y a los primeros hombres", basado en la historia de la creación en Génesis. El quechua, a diferencia del texto español, elabora lo que Dios creó por el bien de los seres humanos, así complementando la narración anterior sobre los objetos de culto andino que no eran Dios, mas son hechura de Dios. La metadialéctica fue distinguir la creación del Creador. Simultáneamente, sin embargo, el texto de la Santa Escritura se modificó para la audiencia andina por medio de adornos retóricos que apreciarían ellos, donde el concilio siguió explícitamente los consejos de San Agustín de Hipona.
Si por los consejos de Agustín la audiencia andina debería de ser tratado de niños como igualmente los campesinos europeos, y debe ser tratado en el lenguaje de la emoción más que en el lenguaje de la razón, la doctrina cristiana que debían de aprender no inculcó meramente a los 10 mandamientos y los mandatos de la Iglesia. Más bien, la doctrina, de modo de contradecir los mitos andinos sobre los orígenes distintos y autónomos de los grupos étnicos, afirmó la descendencia de todos los seres humanos de Adán y Eva, o Adán-Eva como llegaron a ser llamados en el habla común andino. Todos eran hijos de Dios. Mientras que las universidades españolas y europeas, los doctos de Europa, discutían si los indios eran humanos de verdad y si lo eran, ¿en qué sentido? En las Américas, la doctrina de nuestra descendencia común de Adán y Eva dio a los pueblos indígenas un instrumento de contestación y crítica de las autoridades. Y este punto me parece central. Porque la doctrina de descendencia universal de una sola pareja, combinada con los preceptos cristianos de conducta ética y adoración, dotaba a todas las personas de una